Yo quisiera partir señalando lo que Jorge Illingworth había dicho en principio respecto de la importancia que tiene el diálogo social y las finalidades que persigue. De hecho, en el caso del Ecuador, en este último régimen ha estado bastante alejado el tema del diálogo social, pero anteriores a este régimen, por iniciativa propia tanto de empresarios y trabajadores, hemos tenido posibilidades ciertas de llegar a acuerdos mediante diálogo social, entre ellos en el 2001, por ejemplo, sobre el tema salarial, que los medios de comunicación recogieron en sus primeras páginas como un hecho histórico el haber llegado a un acuerdo. Entonces, tiene validez el diálogo social de manera franca, de manera transparente, como decía igualmente Jorge. Y claro, evidentemente estos diálogos deben tener entonces credibilidad suficiente para que se pueda cimentar una institucionalidad respecto del diálogo. Y por eso es que la OIT decía, entre otras cosas cuando se trataba sobre la agenda hemisférica, decía que no es posible promover la democracia si no se asocia el diálogo social a los procesos de participación ciudadana que la consolidan y la fortalecen. Y otro de los temas importantes decía que las sociedades democráticas requieren procesos de participación y estos necesitan un diálogo abierto y el compromiso de la sociedad y de sus actores, quienes deben tener representatividad para opinar acerca de las decisiones que lo afectan. Se decía esto a propósito de la agenda de la OIT. Podríamos añadirle perfectamente también lo que señalaba Jorge, de que en este diálogo social deberían estar actores políticos que puedan tomar decisiones, de los tres, me refiero al gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, y que tengan capacidad técnica para manejar el tema del diálogo. Entonces es importante recalcar esto, y por eso decía también, el diálogo social supone un proceso de negociación entre el gobierno central, regionales, locales, dependiendo de los países, los sindicatos y las organizaciones empresariales sobre los diferentes contenidos de la política socioeconómica del ámbito correspondiente. Esto decía a propósito del tema. Ahora, en el Ecuador se institucionalizó el Consejo Nacional del Trabajo el 8 de junio del 2004. No fue fácil, evidentemente, porque los actores políticos, quienes estaban en el gobierno, eran difíciles, pero ciertamente hubo voluntades de los dos sectores para crear este Consejo Nacional del Trabajo. Y entre otras cosas, se decía cuáles son los objetivos del Consejo Nacional del Trabajo, y están ahí: fomentar el diálogo social tripartito, armonizar las relaciones de trabajo, adecuarlos al desarrollo nacional y competitividad internacional, el tema de la equidad de género, el respeto a la libertad de organización de trabajadores y empleadores, como está en el convenio, equidad de los ingresos de los trabajadores y la productividad, es un tema más bien de carácter empresarial, pero que nosotros coincidimos también, la generación de trabajo decente, la incidencia y normativa laboral, respetando el derecho de acuerdo con la Constitución, las leyes y los convenios internacionales. Decían, eran los objetivos básicos, y con ellos se hablaba de seguridad jurídica, el Estado en la obligación de cumplimiento, generar políticas de inversión para la generación de empleo productivo, planes de mejoramiento productivo de las empresas y trabajadores, mejoramiento del ambiente. El Consejo Nacional de Trabajo se constituye como órgano de diálogo social y de carácter consultivo, y con ello se exhortaba al Ejecutivo a remitir previamente sus iniciativas y propuestas al colectivo de Constitución Social para buscar la opinión. Estos fueron los objetivos y las propuestas que se planteó con el Consejo Nacional. Ahora, en el Ecuador se ha vivido una suerte de reforma casi permanente de la Constitución. Vamos por la 21ª nueva Constitución que ha reformado el país. Y decíamos las preguntas de cajón: ¿qué tan mal ha sido la Constitución y qué tan bueno fue el Código del Trabajo? El Código del Trabajo tiene una vigencia de 73 años, data de 1938, y claro, uno podría decir, no ha habido un cambio sustancial, quiero decir, en el tamaño mismo del Código del Trabajo, pero sí hubieron temas de reformas que afectaron gravemente y que lesionaron de alguna manera la estabilidad y pusieron en riesgo la seguridad social. Entonces,
En la última constitución, en la del 2008, hay temas supremamente importantes, en algunos casos que han sido recogidos por parte del gobierno o de la Asamblea Constituyente en su época y que se trasladaron ahora a norma constitucional. Por ejemplo, dice: cuando la constante era la precarización del empleo, por así decir, tercerización, intermediación, trabajo por horas, contratos eventuales, ocasionales, ley de la maquila, ley de zonas francas, bueno, y un sinnúmero de formas de contratación precaria, había necesidad de mantener una relación de dependencia directa entre el trabajador y el empleador, porque caso contrario la seguridad social tambaleaba. Y el artículo 327 de la Constitución dice: la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadores será bilateral y directa. Imagínense lo que había antes, la precarización, y en la Constitución dice: se prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora. ¿Qué sucedía? Que las empresas no tenían trabajadores con relación de dependencia directa, sino a través de tercerizadores, y resulta que muchas de ellas no tenían un solo trabajador, todas estaban tercerizadas y la relación de dependencia era con la tercerizadora. No es que la tercerización per se sea mala, no, eso lo habíamos señalado, que una tercerización en términos de servicios complementarios debidamente regulada podría coexistir con las funciones y las actividades de la empresa, pero el tema es que la tercerización fue una constante y la excepción era la relación de dependencia. Entonces, si miramos nosotros las estadísticas de cómo ha ido evolucionando la afiliación a la seguridad social, producto de esta precarización, evidentemente la población económicamente activa crecía, pero los trabajadores que aportaban a la seguridad social se mantenían y en muchos casos descendía, poniendo en riesgo la relación activo-pasivo que permite entonces la financiación de la seguridad social. Entonces, el artículo 34 también habla de la Constitución. Dice: el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de toda persona y será deber y responsabilidad del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación. Hago énfasis sobre el tema de la obligatoriedad. Y aquí hay un tema muy importante. El artículo 333 dice: se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar conforme a las condiciones generales del sistema de ley. Este siendo un mandato constitucional, todavía son, las tareas pendientes que tiene que realizarse en el caso del Ecuador. El tema es cómo encontrar el financiamiento, un poco a la preocupación que hablaba el amigo de Bolivia. El tema es cómo darle sostenibilidad entonces para volverle aplicable esta norma constitucional. En el seguro social tenemos también desde hace mucho tiempo el seguro social campesino, que básicamente son protecciones que brinda el Estado a esos trabajadores. Yo creo que ahí, haciendo un poco de crítica interna, los sindicatos creíamos que trabajadores nomás somos solamente los que tenemos organización sindical, que negociamos la contratación colectiva y punto. Nos creíamos como que esos éramos los únicos trabajadores, olvidándonos que trabajadores somos muchos más que los que estamos en los sindicatos. Y esa pérdida de conexión con la sociedad civil ha sido lo que también ha estigmatizado al movimiento sindical, y en algunos casos, como dice nuestro presidente, bueno, se han constituido en instituciones corporativas que representan a un sector, pero no representan a más de los que están asociados. Y en parte tiene razón. Yo creo que tenemos que asumir también las falencias que ha tenido la organización sindical. Pero claro, todo esto ha obedecido también a que no ha habido una política interna de la organización sindical de ir más allá para llegar con protección social. Yo digo, por ejemplo, se confunde entre gobierno y Estado. Bueno, el gobierno es el administrador, el Estado somos nosotros. Y claro, tan trabajadores son los del campo como aquellos que tenemos en la industria o en el sector público,
porque finalmente quienes nos dan de alimentar son los campesinos, son los indígenas, y por lo tanto también tienen que estar protegidos por la seguridad social, porque el Estado lo hacemos todos, hombres, mujeres, niños, ancianos y demás. Pero no sería justo el no reconocer de que tras de estas reformas ha habido un importante avance en la seguridad social con relación a la afiliación, aunque tengo datos, como hace un momento estábamos compartiendo con Felipe, esto ya no funcionó allá. Decíamos que están muchos más de los datos que yo tengo, que se los voy a señalar. De todas maneras, las preocupaciones que teníamos, por ejemplo, en las láminas de la propia OIT, cuando se hablaba de la población ocupada de 15 y más años de edad. Ecuador estaba solamente por arriba del Perú, es decir, entre los 3 países que menor cotización o afiliados teníamos a la seguridad social. Imagínense, Perú, para el 2008 me estoy refiriendo, apenas el 24%, el Ecuador el 28% y El Salvador el 30%. Con relación a los otros países, evidentemente, éramos un país con muy poca cobertura. Sin embargo, de que en el tema de cobertura de hombres-mujeres, la relación entre hombres y mujeres para el 2004 era muy próxima. Y quizás nos quedan algunas dudas con respecto a las estadísticas que en el país por lo menos se genera, y en algunas ocasiones obviamente lo recogen los organismos internacionales. Hay quienes dicen que tienen mayor participación de cotización en el trabajo las mujeres que los hombres. Y yo creo que en gran medida es cierto eso, aunque no reflejan necesariamente las estadísticas, porque en el Ecuador inclusive se cambió las fórmulas de cálculo para el tema de empleo, desempleo, subempleo, ocupados, desocupados, en fin. Ok, voy a caminar más rápido porque si no, no alcanza. De todas maneras, decíamos, al 2010, por ejemplo, los afiliados varones, se hablaba que había 1.208.000, afiliadas mujeres 810.000, y ahí es donde decimos que no cuadran algunos datos, porque dicen que las mujeres están con cotización más arriba o con afiliación más que los hombres, que en esta lámina dice otra cosa. Los países en los que las mujeres tienen una mayor cultura previsional, aquí está lo que decía. En el caso del Ecuador, en el año 2005 los hombres tenían una cotización del 24.6%, mientras que las mujeres del 25.1%, y es una constante que se ha mantenido 2006, 2007, 2008. Y para simplemente ver el último dato, los hombres en el año 2008 tenían 27.7, mientras que las mujeres 29.5. Digo, hay algunos datos que sí nos sorprenden y lamentablemente no tenemos un instituto que permita contrastar las cifras oficiales en unos casos. La OIT también decía que la participación de las mujeres, como ustedes pueden ver en las láminas entre cafés y plomas, la participación de las mujeres cada vez es mayor en el mercado laboral, mientras que los varones estamos en una línea descendente. Y estos son los datos que tenemos, bueno, por lo menos hasta el 2006. ¿Cómo ha ido creciendo? Yo no sé si tiene láser. Ay, ya la compliqué. Perdón. Les decía en una lámina que la OIT nos proporcionó, es esta, desde 1992 al 2005, cómo ha ido creciendo la población económicamente activa, las líneas que están entre azul o violeta, y cómo se ha mantenido la seguridad social, los afiliados a la seguridad social prácticamente de carácter horizontal, es decir, no crecía, y por lo tanto se estaba poniendo en riesgo la propia financiación de la seguridad social. El mayor pico que habíamos tenido fue en el año 2005 con el 28% de la población afiliada al Seguro Social. Entiendo que ahora ha subido bastante significativamente, quiero decir algo más del 45% en el caso del Ecuador, que hay que reconocer. Que diálogo con el gobierno no existe, pero han habido cambios muy importantes en materia constitucional. El problema es que el diálogo tiene que ver una contraparte, y el diálogo debe ser con empresarios y con trabajadores, pero aquí se está capitalizando nada más desde el ámbito político y no hay una participación. No queremos decir que las cosas estén mal, no, hay algunas cosas interesantes, pero en términos de diálogo, dicen, comprendan que las elecciones las hemos ganado nosotros, y si ustedes quieren hacer los cambios a su manera,
ganen las elecciones. Es decir, son cosas tan contrapuestas con el diálogo social que debería fomentarse entre los actores. Y de hecho, decimos, los empresarios invierten para ganar, no invierten para perder. Pero para que crezca ese capital tiene que haber una contraparte de mano de obra que le haga crecer ese capital y por lo tanto tienen que ganar los unos y los otros. Entonces, en el marco del diálogo social, cuando Jorge hacía referencia a que los componentes o los miembros de ese diálogo tienen que ser técnicos, tiene que ser para analizarse en estas dos líneas y claro, pensando también con visión social hacia quienes tiene que ir dirigido entonces este diálogo que va más allá de las fronteras de los sindicatos y de las cámaras, va mucho más allá, tenemos que pensar en el Estado. Yo sé que ya el tiempo me comí, me habría gustado un poco más, tenía algunas otras láminas, pero de todas maneras quería dejarles por lo menos algunas de las posiciones que tenemos como trabajadores y por supuesto alentar a la OIT en el sentido de que coadyuve a que podamos cimentar el diálogo social. Para eso se creó el Consejo Nacional del Trabajo, pero que desde hace 5 años, es decir, todo el periodo del gobierno actual, no ha sido posible dialogar. Y cuando habla el Ejecutivo de dialogar, bueno, dialoga con los suyos, no dialoga con los otros. Sin embargo, que en varias de las exposiciones que hemos tenido, bueno, hemos señalado los logros que se ha tenido. Pero yo creo que se podría llegar mucho más allá porque de alguna manera la especialidad de estar en el día a día con los trabajadores, eso de alguna manera nos da autoridad también para opinar. Muchas gracias.